apnea obstructiva del sueño. Esta es la agenda que vamos a seguir el día de hoy. Vamos a hablar un poco sobre la epidemiología, sus mecanismos fisiopatológicos, el diagnóstico y su tratamiento, y el pronóstico de los pacientes. Como introducción, es una enfermedad multifactorial que va a depender de varios factores, entre los que se incluye una disminución en el diámetro de la vía aérea superior, que se va a deber a alteraciones funcionales y anatómicas. Ahorita vamos a ver específicamente qué alteraciones, y una colapsabilidad faríngea incrementada. Esto nos va a tener como consecuencia una reducción de la compensación neuromuscular y una falta de reflejo faríngeo. Bueno, aquí vemos la anatomía normal de la vía aérea superior. Se han identificado hasta 9 cambios que hay en los pacientes que sufren de apnea obstructiva del sueño. El primero va a ser que va a haber una úvula alargada y un paladar blando más grande, un espacio retrogloso disminuido, la distancia entre el hueso y oides va también a estar alargada, va a haber una retroposición de la mandíbula junto, sí, una mandíbula más corta, una retroposición de la mandíbula y una oclusión anormal dental, una hipertrofia tonsilar, amigdalina y en algunos pacientes incluso también se puede ver macroglosia. Y bueno, esta disminución en el diámetro de la vía aérea superior y aumento en las resistencias nos va a dar como resultado lo que conocemos como ronquidos, que es una vibración del paladar blando, la úvula y las paredes laterales de la faringe. Y bien, si ya la apnea obstructiva ya no se conoce como un síndrome, sino como únicamente apnea obstructiva del sueño, y en el último consenso de 2022 se retiró el término de hipoapnea, es necesario que sepamos este término. La hipapnea es un colapso parcial que nos va a reducir la ventilación mayor al 30% del basal y que nos va a disminuir la saturación parcial de oxígeno 3% del basal. Y una apnea obstructiva la vamos a conocer como un colapso mayor al 90% de la vía aérea asociado a movimientos respiratorios persistentes. Ahorita que veamos cómo se ve una polisomnografía, lo vamos a entender un poquito más. Y que van a estar asociados a microdespertares. Estos van a tener una duración aproximada de 3 a 15 segundos que causa fragmentación del sueño que no va a estar identificada por el paciente. Sin embargo, puede llegar a ser sintomático. Y esto nos va a explicar gran parte de la fisiopatología de la enfermedad, ya que estos cambios van a causar que el paciente curse con hipoxia, que va a tener un papel importante en la fisiopatología de la enfermedad, y sus consecuencias van a incluir somnolencia diurna, comorbilidades cardiovasculares y aumento de la mortalidad por cualquier causa. De acuerdo al consenso internacional del 2022, la apnea obstructiva del sueño se va a definir si cumple con los puntos 1 o 2. El 1 va a ser la presencia de un índice de apneas y hipoapneas que se va a medir mediante la polisomnografía mayor o igual a 15 por hora, predominantemente obstructivas. Recordemos que es obstructivo cuando obstruye más del 90%. O la presencia de un índice de apnea y hipoapnea mayor o igual a 5 por hora, acompañado de uno más de los siguientes factores: excesiva somnolencia durante el día, sueño no reparador, cansancio excesivo y o deterioro de la calidad de vida relacionada con el sueño, que no sea justificable por otras causas. Y bueno, en cuanto a la epidemiología, existen estudios muy grandes, sobre todo en Estados Unidos, el estudio de Wisconsin, que es de los años 90, donde se tomaron diferentes valores, sobre todo el de apnea y hipoapnea, donde se vio, bueno, donde se tomaba en cuenta la definición del punto 1 que les mencionaba, con un índice de apnea y hipoapnea mayor o igual a 15, donde se vio que es más predominante en hombres que en mujeres, con una relación incluso de 3 a 1. En los diferentes estudios que se han realizado por todo el mundo, se ha observado más o menos la misma tendencia, tomando los mismos valores, el mismo índice, un índice de apnea y hipoapnea mayor o igual a 15. Y bueno, en adultos va a haber una prevalencia del 4 al 7% a nivel mundial, con una relación hombre-mujer 3 a 1, y el rango de edad va a ser variable. Sin embargo, se suele presentar entre los 40 y los 50 años. En ancianos va a haber un incremento de la prevalencia a partir de los 65 años de edad, con una prevalencia de hasta el 37%,
y van a tener un índice de apnea y hipoapnea mucho más, más alto, hasta mayor a 30. Sin embargo, se ha visto que este tiene un significado incierto, ya que los ancianos tienen una tendencia a dormir menos y clínicamente no da muchos datos esta enfermedad. Y bueno, en niños la variación va a variar de acuerdo a diferentes reportes con una prevalencia entre el 1.2 y 2.5%. Y se ha encontrado asociado a diferentes síndromes como el síndrome de Down y a alteraciones anatómicas como una hipertrofia adenotonsilar y un dismorfismo craniofacial. Y bueno, estas van a ser las características que van a tener los niños, si bien pues no es de nuestra competencia, sí es necesario que lo sepamos, que va a tener una baja frecuencia del 1 al 2%, que nos va a dar diferentes síntomas que los adultos, donde van a tener una somnolencia diurna menor. Generalmente van a ser niños que van a tener trastornos de hiperactividad y dificultades para aprender, nocturia y alteraciones en el crecimiento. Van a tener, en ellos van a haber factores predisponentes, sobre todo anatómicos, como les mencionaba, la hipertrofia amigdalina, la obesidad, o abnormalidades craneoencefálicas. Y bueno, como les mencionaba, hay muchos estudios a lo largo del mundo que han intentado demostrar cuál es la prevalencia tanto en hombres como mujeres. En la mayoría han sido concordantes, donde hay una mayor prevalencia en los hombres que en las mujeres. Y bueno, en México, ¿qué es lo que tenemos? Encontré únicamente dos estudios, uno del ENSANUD del 2016, donde lo que buscaban era describir la prevalencia de los síntomas del sueño y el riesgo de apnea obstructiva en México. Y el otro fue un review que hizo el IMSS en siglo XXI sobre este mismo estudio del ENSANUD, pero buscaban únicamente identificar cómo dormían las personas mayores en la Ciudad de México, y con esto darles un riesgo para apnea, hipoapnea, para apnea del sueño. En el estudio de Ensanud podemos ver que igual el síntoma más predominante fueron los ronquidos, seguido de las apneas, y que tenían una percepción de no descanso. Los hombres también fueron los que cursaron con mayor sintomatología, a diferencia de las mujeres, y ellos hicieron tres categorías para poner el riesgo que tenían para SAOS, bueno, para AOS. La categoría 1, que nos hablaba de ronquidos, ya fuera leve o fuera presenciado por otra persona. La categoría 2, los síntomas asociados al sueño. Y la categoría 3, si tenían alguna disfunción metabólica, ya fuera obesidad o que fueran pacientes hipertensos. Igual, como a nivel mundial, hubo una mayor tendencia en hombres que en mujeres. Y bueno, en el otro estudio que se hizo en siglo XXI, aquí lo que me llamó la atención es que ellos medían cuántas horas duraba aproximadamente el sueño. Se vio que una persona promedio duerme menos de 7 horas, que más del 50% de las personas en Ciudad de México tienen una baja calidad del sueño y que hasta el 20% tienen somnolencia, pero el síntoma también predominante fue el insomnio. Aquí no hubo tantas diferencias en hombres como en mujeres, únicamente calificaron 28.4 y 26.7 el riesgo que tenían para apnea obstructiva, pero lo que aquí me pareció interesante es que no encontré la tablita porque no venía en el material suplementario y no lo encontré, pero decían que uno de los factores de riesgo más importantes que tenían para incrementar el riesgo de apnea obstructiva del sueño es que fueran consumidores de IECAS o de algún diurético. Sin embargo, recordemos que apnea obstructiva está asociado a pacientes hipertensos e incluso con hipertensión resistente. Y bueno, aquí en esta tablita también encontré que la apnea obstructiva del sueño en la mujer se va a presentar de manera diferente, porque va a tener diferentes mecanismos fisiopatológicos, entre los que se encuentra una vía aérea superior que va a ser menos colapsable y que va a estar más corta, y que la presión de cierre va a ser más baja. En el embarazo se van a presentar diferentes mecanismos, sin embargo, estos se van a deber por el efecto hormonal y por la presión mecánica que va a ser el embarazo.
Las pacientes se van a presentar predominantemente con insomnio, con alteraciones en el estado de ánimo, con pesadillas, fatiga o falta de energía, y van a tener un mayor impacto en la calidad de vida. Sin embargo, uno de los estudios que encontré decían que las mujeres eran más sintomáticas y se encontraba el diagnóstico más tardío, porque los hombres pues somos más quejosos y las mujeres casi no reportaban estos síntomas. Y bueno, dentro de las comorbilidades van a tener una inflamación sistémica incrementada independientemente del índice de apnea y hipopnea que nos dé. Y en mujeres perimenopáusicas se veía que era más predominantemente porque en la premenopausia ya había una redistribución de grasa donde la grasa se acumulaba principalmente en cuello. Y bueno, dentro de los mecanismos fisiopatológicos, los 9 cambios que les he comentado que predominantemente se van a presentar, van a causar una obstrucción de la vía aérea o una hipopnea, que recordemos que una obstrucción total es de mayor del 90% y una hipopnea se va a presentar cuando hay una oclusión mayor o igual al 30%. Esto nos va a causar microdespertares, que es lo que nos va a causar la gran parte de la fisiopatología. Aquí lo vemos esquematizado, donde vamos a tener una faringe normal que no va a estar colapsado, donde va a haber un flujo de aire normal, donde se va a mantener la presión de oxígeno. Sin embargo, cuando esta colapsabilidad llega hasta el 30%, va a disminuir, ya va a impactar en el flujo de aire que va a haber y puede causar una reducción de la saturación de oxígeno hasta el 3%, que era lo que les comentaba, que se conoce como hipopnea, y cuando hay un cese del flujo de aire con una colapsabilidad mayor al 90%, se va a conocer como apnea. Y bueno, dentro de la fisiopatología, tenemos que tiene que haber un equilibrio entre el cierre y la apertura de la vía aérea superior. El cierre va a estar a cargo de la anatomía de la persona y la apertura de la actividad muscular y de los centros respiratorios. Al haber un fallo en esto, un desequilibrio, nos va a causar hipoxia, normoxia o hipercapnia, que va a estar asociada a microdespertares y a unas presiones pleurales negativas y a actividad neurovegetativa. Generalmente se empiezan a ver estos cambios cuando hay un índice apnea-hipoapnea mayor a 5 y vamos a tener cambios fisiológicos y cambios biológicos. El cuerpo va a intentar crear una adaptación a estos cambios mediante actividad neuromuscular. Sin embargo, cuando hay un fallo en esto, vamos a presentar ya la enfermedad como tal, que se conoce como apnea obstructiva del sueño, que la va a presentar del 6 al 8% de la población. Se ha visto que está asociado a alteraciones genéticas, no se han identificado como tal polimorfismos, sin embargo se ha visto que familiares hasta de segundo grado que padecen esta enfermedad tienen un riesgo de hasta 3 veces más que la población en general. Y va a estar asociado a desenlaces cardiovasculares, sobre todo, más importantes. Y bueno, a nivel celular, ¿qué es lo que pasa? Va a haber 5 pasos que nos van a explicar la fisiopatología de por qué esto nos va a causar un estado proinflamatorio. Sobre todo esto ocurre a nivel mitocondrial. La mitocondria, al sufrir hipoxia, activa algo que se conoce como el factor 1, que va a activar la cadena de electrones, la cadena transportadora de electrones, y va a hacer que la célula tenga una mayor toma de glucosa. Esta glucosa va a entrar en el ciclo del piruvato y va a producir lactato, y va a provocar un consumo de acetilcoenzima A y de ácido tricarboxílico, que al depletarse va a causar que esa célula se convierta en un autofagosoma. Y esto va a causar pues inflamación y como tal pues formación de especies reactivas de oxígeno. Les podré hablar de la fisiopatología de cada uno de los padecimientos de las consecuencias cardiovasculares que tiene la enfermedad. Sin embargo, escogí como las que consideraba las más importantes. Esta sobre todo, que se ha visto asociado que la apnea obstructiva está asociada a fibrilación auricular,
sobre todo por una hipoxia crónica intermitente que nos va a causar una mayor actividad simpática con activación del cuerpo carotídeo, y esta misma hipoxia va a causar liberación de interleucinas proinflamatorias. Esto va a causar un estrés oxidativo que nos puede llevar a necrosis, una disregulación de las canexinas y fibrosis, causando en el corazón una actividad ectópica y un remodelamiento eléctrico, y por tanto una disfunción que va a acabar en un desenlace como una fibrilación auricular. También va a haber una mayor actividad parasimpática y una activación de los vasoreceptores asociado a una presión negativa, a una presión torácica negativa. Y como tal, vamos a tener diferentes consecuencias. Si bien todos estos padecimientos están asociados a la apnea obstructiva, las personas que ya tienen esto y que aparte tienen apnea tienen peores desenlaces. Entre las alteraciones metabólicas vamos a encontrar obesidad, dislipidemia, resistencia a la insulina y alteraciones cardiovasculares como infarto agudo del miocardio e hipertensión. Va a haber un remodelamiento vascular que nos va a llevar a hipertensión y aterosclerosis, donde va a haber una disfunción endotelial causada por el mismo estado proinflamatorio, que va a haber un engrosamiento de la íntima y de la media. Va a haber una alteración en el sistema endotelina y una inflamación que va a causar remodelamiento vascular, acelerando el desarrollo de aterosclerosis. Va a haber la presencia de arritmias, por el mecanismo que ya les había explicado, y esto nos va a causar fibrilación auricular, que va a ser el más frecuente, arritmias ventriculares y aumento en la incidencia en muerte cardíaca súbita. Esto nos va a llevar a un infarto al miocardio cerebral, llevando un aumento en volumen telediastólico en el ventrículo derecho, alteraciones neuronales asociadas a vulnerabilidad para eventos vasculares cerebrales. Incluso nos puede llevar a falla cardíaca. Los pacientes van a tener una enfermedad arterial coronaria más severa, una isquemia miocárdica prolongada y un deterioro ventricular mayor. Y bueno, como tal, esto nos va a llevar a un aumento en la mortalidad por cualquier causa. En este artículo buscaban explicar, bueno, cuáles eran los principales desenlaces que tenían las personas que cursaban con esta enfermedad. Se vio que entre lo más frecuente eran accidentes de tráfico y laborales, que aumentaba hasta 3 a 6 veces el riesgo de accidentes de tráfico, y el 7% de los accidentes que se habían reportado eran con hombres que se habían quedado dormidos por somnolencia diurna secundaria a apnea obstructiva del sueño. En cuanto a la hipertensión, el 50% de los pacientes con apnea obstructiva del sueño moderada a grave van a ser hipertensos, y el 30% de estos hipertensos van a tener hipertensión arterial resistente. Va a estar asociado también a enfermedad cerebrovascular, donde hasta el 60% de los pacientes van a tener alguna alteración isquémica o embólica, y puede aumentar el riesgo de ictus de 2 a 3 veces. Arritmias, como ya les había mencionado, aumenta el riesgo hasta un 50%, sobre todo de fibrilación auricular, y el otro riesgo que pueden presentar es cardiopatía isquémica, donde la prevalencia de apnea obstructiva del sueño en enfermedad coronaria es hasta el 38 al 65%. También creo que ya hemos escuchado mucho que un paciente con apnea obstructiva es un paciente que va a estar muy propenso a hipertensión arterial pulmonar. Sin embargo, esta relación es relativamente baja, bueno, del 20 al 30%, pero la gravedad de la enfermedad va a ser leve. En pacientes que tienen apnea obstructiva como paso inicial no se busca detectar la hipertensión arterial pulmonar. Sin embargo, en pacientes que tienen hipertensión arterial pulmonar, sí se tiene que buscar de manera intencionada que no tengan apnea obstructiva. Otros desenlaces que pueden tener es insuficiencia cardíaca y alteraciones metabólicas como diabetes o síndrome metabólico, que los pacientes que tienen apnea obstructiva tienen riesgo hasta de 6 a 9 meses mayor que la población general. También se ha visto asociado a cáncer, sobre todo el más frecuente que se ha visto es melanoma y pulmón, y que se ha visto que en pacientes que cursan con melanoma van a ser lesiones más agresivas.
Puede haber problemas neurodegenerativos, donde la principal afectación va a ser cognitiva, con un 2.5 hasta el 50%. Es muy alta la prevalencia de alteraciones neurodegenerativas. E igualmente en trastornos psiquiátricos como la depresión, donde se ha presentado asociada hasta en un 25% y sobre todo en ancianos. No sé si tengan alguna duda, pregunta o comentario. Bueno, en lo que ven, ¿sí me Seguimos con escuchan? el diagnóstico, el tamizaje y la prevención. Hola, ¿me escuchan? ¿En qué pacientes tenemos que sospechar apnea obstructiva del sueño? Si bien puede ocurrir en cualquier edad, la edad promedio en la que se va a presentar es entre los 40 y los 50 años. Afecta en el hombre 3 veces más que en la mujer, y la prevalencia en mujeres va a aumentar posterior a la menopausia por redistribución de la grasa corporal. En obesidad el riesgo va a aumentar conforme incrementa el IMC, presentándose hasta el 63% en pacientes con un IMC mayor a 30 kilogramos metro cuadrado. Y el estrechamiento de la vía aérea superior, donde se ha visto relacionado un espacio cricomentoniano menor a 1.5 centímetros o un Malampati de 3 a 4. En personas obesas, vamos a tener que la grasa visceral va a causar un mecanismo, bueno, por efecto mecánico va a reducir el volumen que van a ocupar los pulmones. También vamos a tener una infiltración de grasa en el cuello, y esto nos va, asociado a estos mecanismos, va a causar una obstrucción de la vía aérea superior. E igualmente el tejido graso junto con la secreción de leptina va a causar una disrupción en el control de la vía del control de la vía aérea superior, sobre todo en el control neuromecánico. La sospecha clínica se tiene que hacer en aquellos pacientes que presenten ronquidos, que tengan somnolencia diurna, que presenten un sueño no reparador, que refieran un aumento de fatiga, ahogamiento y tos durante la noche, que tengan boca seca al despertar, que tengan cefalea, que sea de predominio matutino, un índice de masa corporal mayor a 30, o que su circunferencia del cuello en hombres sea mayor a 43 centímetros y mujeres mayor a 38.1 centímetros. Una vez que tenemos realizada la sospecha clínica, nos podemos apoyar de diferentes cuestionarios que nos van a ayudar a establecer el diagnóstico. Dentro de los cuestionarios que se encuentran validados está el cuestionario de Berlín, que este fue desarrollado en 1999 para determinar el riesgo para apnea del sueño. Este va a poseer 10 preguntas divididas en 3 categorías. Cada categoría, por ejemplo, la primera categoría nos va a hablar sobre los ronquidos, la segunda sobre la somnolencia diurna o fatiga, se ve chiquito, y la tercera sobre la presencia de obesidad o hipertensión. Si los pacientes poseen persistencia de estos síntomas mayor a 3-4 veces por semana en al menos 2 de 3 categorías, se encuentran en alto riesgo de apnea obstructiva del sueño. El otro cuestionario que se realizó, que bien, si bien este cuestionario se realizó como para hacer valoraciones preoperatorias y del riesgo de los pacientes para hacer apneas, es el cuestionario STOP, que es un acrónimo para Snore, Tide, Observe y Pressure, donde va a tener 4 preguntas dicotómicas, donde va a ser sí o no en cada uno de ellos. Si el paciente cursa con un puntaje mayor o igual a 2, el riesgo va a ser intermedio para apnea obstructiva del sueño. Posteriormente, este cuestionario se completó con el BANG, que nos va a hablar del índice de masa corporal, la edad, el cuello y el género, donde igual va a tener preguntas dicotómicas, y si nos da con un puntaje mayor o igual a 3, nos va a poner en un riesgo intermedio, y de 5 a 8 con un alto riesgo de apnea obstructiva del sueño. La última escala que utilizamos es la escala Epworth. Si bien que esta escala también se puede utilizar para establecer la gravedad de la enfermedad, esta escala nos va a hablar sobre la calidad del sueño mediante 10 preguntas con una puntuación de 0 a 3. Y en pacientes que tienen un puntaje mayor o igual a 10, nos va a hablar sobre una muy mala calidad del sueño. Se ha intentado validar qué cuestionario es el que más se utiliza, pero el cuestionario que ha mostrado un mejor rendimiento ha sido el Stop Bang.
sobre todo en pacientes que tienen un índice de apnea y hipopnea mayor a 15. Y para identificar aquellos pacientes que tienen un índice de apnea y hipopnea mayor a 5, se pueden utilizar los demás cuestionarios como el de Berlín. Y para clasificar la gravedad de enfermedad, el que más he utilizado es el cuestionario Epworth, donde este nos va a permitir, mediante otros parámetros, clasificar la enfermedad en leve, moderado, grave o muy grave, en donde vamos a tomar en cuenta un índice de apnea y hipoapnea, que mientras pues más alto sea el valor, de mayor gravedad nos va a hablar de la enfermedad, una concentración total de oxígeno es superior al 90%, un índice de Epworth, donde un puntaje mayor a 10 ya nos habla sobre gravedad, un índice de masa corporal y factores de riesgo cardiovasculares, donde si tiene ya algún factor de riesgo cardiovascular o una enfermedad cardiovascular ya bien establecida, nos va a hablar sobre una mayor gravedad de la enfermedad. Y bueno, este algoritmo es del Consenso Internacional, que salió en 2022, donde si ya tenemos una sospecha clínica de la apnea obstructiva del sueño, tenemos que buscar que haya una enfermedad cardiopulmonar inestable o la sospecha de otros trastornos del sueño que justifiquen esta clínica. Y valorar que haya trastornos psiquiátricos que nos estén condicionando estas alteraciones en el sueño. Si tenemos una baja probabilidad para esta enfermedad, necesitamos la valoración por algún experto en el sueño y que nos va a hacer sobre todo recomendaciones higiénico-dietéticas y se va a tener en seguimiento. Si no hay mejoría, el gold estándar para esta enfermedad va a ser la polisomnografía o la poligrafía respiratoria, donde nos va a permitir clasificar la enfermedad de acuerdo al índice de apnea y hipoapnea, siendo clásico diagnóstico un índice mayor o igual a 15 y un índice de apnea y hipoapnea que se encuentra entre 5 o 14, que nos esté dando la sintomatología de acuerdo a la definición, también nos va a dar el diagnóstico. Si tenemos un índice apnea, hipoapnea que sea menor a 5, tenemos que buscar algunas otras causas. Y bueno, esta es una polisomnografía, es el gold standard, se realiza en medio hospitalario. Se ha intentado utilizar algunos otros estudios del sueño, como el estudio de sueño que se realiza en casa, sin embargo, no se ha encontrado que tengan mayor rendimiento que la polisomnografía. En la polisomnografía vamos a ver diferentes líneas. La primera línea nos va a hablar sobre el flujo de aire que va a tener el transductor, el flujo de aire que nos va a presentar el paciente y los movimientos de tórax y abdomen y la saturación de oxígeno. Por ejemplo, en el ejemplo A tenemos un paciente donde vemos que tiene un flujo de aire, el transductor, que de repente se deja de observar, y tenemos un flujo de aire del paciente donde vemos aquí el flujo y de repente hay un cese. Sin embargo, se ve que está asociado a movimientos respiratorios de tórax y abdomen y con un descenso de la concentración de oxígeno. Esto nos hablaría de una apnea, y una hipoapnea, recordemos que era un descenso del 3% asociado a movimientos respiratorios, que va a ser el ejemplo que vamos a tener abajo, donde sí vamos a tener un flujo de aire tanto en el paciente como en el transductor asociado a movimientos respiratorios. Sin embargo, vamos a tener un descenso del 3% de la saturación de oxígeno. En cuanto al electroencefalograma, vamos a observar esto. Son 6 segundos de un paciente que inicialmente está en sueño REM y posteriormente tiene un microdespertar. ¿Y alguna duda o pregunta? ¿No? Bueno. En cuanto al tratamiento, los objetivos del tratamiento para la apnea obstructiva es resolver los signos y síntomas de la enfermedad y restaurar la calidad del sueño. Y siempre se va a medir mediante la normalización del índice apnea-hipopnea y mejorar en lo posible la saturación de oxígeno. El tratamiento tiene que seguir siempre las 4 P's, tiene que ser predictivo, preventivo, personalizado y participativo. Y los diferentes tratamientos que vamos a tener disponibles son complementarios, más no excluyentes. Una vez que tenemos ya la sospecha de apnea obstructiva y que realizamos el diagnóstico,
y que hayamos descartado cualquier alteración anatómica o cualquier otro que nos esté condicionando esta enfermedad, el primer paso va a ser el tratamiento mediante las medidas higiénico-dietéticas. Si hay un fallo a este tratamiento, se puede considerar las siguientes opciones, como el CPAP, los dispositivos mandibulares, la cirugía de vía aérea superior y la terapia miofuncional u otros. Como les mencionaba, el primer paso va a ser las medidas higiénico-dietéticas, tratar de resolver las causas potencialmente reversibles, sobre todo en pacientes que tienen un IMC mayor a 35, se considera hacer cirugía bariátrica. Dentro de las otras causas reversibles, el hipotiroidismo, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, la hipertrofia amigdalina y alteraciones endofaciales. Y acatar las indicaciones para el tratamiento con CPAP. Estas son algunas de las medidas higiénico-dietéticas, sobre todo mantener un horario regular del sueño. Dentro de la guía mencionaban que se mantuviera un sueño entre 6 y 7 horas, asegurar un ambiente adecuado, dormir en un ambiente relajado, no acostarse sin tener necesidad de descanso, evitar actividades distractoras como ver la televisión, dispositivos electrónicos o el celular, no prolongar excesivamente el tiempo en cama, individualizar las siestas de acuerdo a los requerimientos del paciente y realizar ejercicio de manera regular durante el día. Evitar el consumo de alcohol 6 horas antes de acostarse, el abandono del tabaquismo y evitar el uso de sedantes en medida de lo posible. De acuerdo a las guías, estas son las indicaciones para el CPAP en pacientes que tienen apnea obstructiva moderado o grave, con un índice de apnea y hipopnea mayor a 15 o con un Epworth mayor a 10 e hipertensión. Un índice de apnea y hipopnea mayor a 15 sin sintomatología previamente mencionada o que hayan fallado a tratamiento durante 4 semanas. Si tienen un índice de apnea y hipopnea menor a 15, pero son pacientes que están muy sintomáticos o tengan una elevada morbilidad cardiovascular, cerebrovascular o metabólica, también está indicado el CPAP. Y si hay un fracaso del tratamiento de los cambios higiénico-dietéticos durante los primeros 3 meses. El uso del CPAP se va a hacer efectivo si tiene 5 horas válidas de registro. Si vamos a llegar a presión mínima sin tener en cuenta los picos de fuga, que ahorita vamos a ver un poquito de eso. Y si se cumplen los primeros 3 meses, se puede predecir que el uso a largo plazo del dispositivo va a ser efectivo. Este va a ser efectivo si tiene 4 horas de noche, al menos el 70% de las noches. Y bueno, este igual es algoritmo del consenso internacional, donde si ya tenemos el diagnóstico clínico de apnea obstructiva confirmado mediante un estudio del sueño validado, en este caso la polisomnografía, se realiza la intervención básica, se tratan las causas reversibles y si hay fallo durante 3 meses o continúa con un índice de apnea y hipopnea durante mayor o igual a 15 asociado a somnolencia diurna excesiva, alteración de la calidad de vida relacionada con el sueño o hipertensión arterial, ya se puede valorar el uso de CPAP. En caso de que el paciente rechace el CPAP, se puede dar algún tratamiento individualizado, ya sea posicional con dispositivos mandibulares o mediante tratamientos quirúrgicos por otorrinolaringología o maxilofacial. Si no tienes la estructura para hacer un estudio validado, pues, o sea, con el... ¿Doctora? A ver, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, ¿escuchó la pregunta, ¿Sí? doctora? No escuché, perdón. Comentaba mi compañero que si no tienes un estudio validado como la polisomnografía, ¿cómo podrías hacer el diagnóstico? Ok. Bueno, voy a ir recapitulando antes de la pregunta. Me recuerdan que sí la conteste. Es que hace rato intenté hablar, pero creo que no me escuchaban. Sí se cambió el término para describir la enfermedad. Efectivamente, como comentaste anteriormente, se describía como síndrome de apnea y hipopnea del sueño. Nosotros nos guiamos mucho de lo que se establece en la Academia Americana de Medicina del Sueño.
El último término que se estableció es el de apnea obstructiva del sueño. Tú mencionaste principalmente dos criterios diagnósticos. Uno es cuando mediante un estudio de sueño ya tienes un índice de apnea-hipopnea de más de 5 asociado a síntomas o comorbilidades y el otro es si en el estudio de sueño tienes un índice de más de 15, independientemente de los síntomas, también estableces el diagnóstico. Bueno, nada más quisiera puntualizar también de otras cosas que comentaste. Sí existe información en México acerca de la prevalencia, es de alrededor de 4% en hombres y 2% en mujeres. Sí, la relación es aproximadamente de 2 a 1. O sea, es más común en la etapa, o sea, en la edad productiva en hombres. Se ha hablado que pudiera haber un efecto hormonal porque se ha visto que en las mujeres aumenta esta prevalencia a partir de la menopausia, aunque no está bien establecido el mecanismo fisiopatológico. ¿Qué otra cosa comentaste? De cuestionarios. Recuerden que estos cuestionarios son de probabilidad clínica. Es como cuando estamos investigando tromboembolia y aplicamos Wells o Ginebra. O sea, nos está diciendo qué tanta probabilidad hay de que yo tenga esta enfermedad. Perdón, ¿me siguen escuchando? Sí, doctora. Ya. ¿Qué tanta probabilidad de que haya esta enfermedad? ¿Cuáles son los que más tenemos? Tú hablaste, esto van, como tú bien lo comentaste, es un estudio que se hizo por anestesiólogos como valoración de riesgo preoperatorio. El detalle que tiene StopBank es que la sensibilidad es muy alta, entonces muchos de los pacientes a quienes tú se lo aplicas te van a salir con riesgo alto, entonces pudieras tener el riesgo de mandar a muchos pacientes a estudio de sueño. No sé si me explico. La realidad es que me parece que de acuerdo a la sensibilidad y especificidad, y de hecho en clínicas de sueño, como por ejemplo la clínica del INER, los que más se utilizan es el cuestionario de Berlín, que es autoaplicable, que tiene esas 3 categorías que ya comentaste, y otro que es bueno se llama NOSAS, que también por sus siglas tiene varios significados. Hay uno que se llega a utilizar que es el SACS, que más que nada se utiliza por lo práctico que es, porque usted sabe que es un puntaje que te da la medición del cuello y le sumas puntos si es hipertenso, si tiene apneas o si hay ronquido. Pero si fuera posible, creo que la sugerencia sería utilizar el cuestionario de Berlín y el NOSAS. Esas son algunas opciones. Ahora, si hay estudios, tú hablabas, por ejemplo, de Epworth, enfatizar en que Epworth te dice si hay somnolencia diurna. Ya se ha visto que no es bueno para predecir que hay apnea del sueño. De hecho, si hay estudios en donde evalúan todas estos cuestionarios y el Epworth, o sea, el área bajo la curva es ponte de 0.5, o sea, es casi como aventar una moneda, ¿no? O sea, lo que te dice Epworth es si hay somnolencia diurna que sí te sirve en el seguimiento del paciente para ver porque algunos pacientes van a tener somnolencia diurna excesiva y tú lo que quieres ver es si mejoraron en cuanto a ese síntoma. Ahora, en la práctica, la verdad es que muchas veces es preguntarle al paciente acerca de su calidad de sueño, ¿no? Si es sueño reparador. Pero esos serían los cuestionarios. Yendo un poquito hacia la pregunta que hacen, estrictamente, o sea, lo más correcto, lo que te dicta toda la literatura, es que sí tienes que hacer un estudio de sueño. O sea, aunque el paciente clínicamente te esté gritando, tengo apnea del sueño, estrictamente tendrías que hacer un estudio de sueño. En la práctica a veces es complejo porque los estudios de sueño a veces no están tan a la mano y algunos son un poco costosos. Entonces, en la práctica, o sea, voy a poner un escenario. De repente vemos un paciente que tiene todos los datos clínicos de apnea del sueño, de hecho llega por alguna descompensación. Generalmente con lo que cursan estos pacientes de manera aguda, además de todos los efectos cardiovasculares que comentaste, es con cor pulmonar descompensado, es decir, llegan con datos de falla cardíaca, con edema, con requerimiento de oxígeno, con disnea o con acidosis respiratoria tipo 2, empiezan a retener CO2.
Me parece que son como las causas más comunes por las que los vemos en urgencias. Entonces, si este paciente, por ejemplo, tuviera todos los datos clínicos, las escalas de probabilidad son altas, y no hay manera, no sé, por el recurso de no hacerle un estudio de sueño, se opta por empezar la terapia. El tratamiento de elección es la terapia con presión positiva, o sea, el CPAP o BiPAP o binivel, o sea, no hay de otra. ¿En quiénes está indicado? Aquellos que tienen una apnea grave se van directo a presión positiva. De esos no tengo duda. Los de apnea moderada te dicen, bueno, si es moderada con comorbilidades, llámese insuficiencia cardíaca, hipertensión, arritmias. La realidad es que la mayoría de los pacientes los llevamos a terapia con presión positiva desde la moderada. En los que te dicen, o sea, lo que tú hablabas de higiene de sueño es en aquellos pacientes, de hecho la higiene de sueño es para todos, hay que decirle cómo deben de dormir, los horarios regulares, el ambiente, que no se deben tomar siestas durante el día o si estas se realizan no deben de tener una duración de más de 30 minutos. Uno de los factores principales o de los trastornos más frecuentes que la apnea es el insomnio, entonces hay que identificar si el paciente además tiene insomnio, que esto es bien importante identificarlo antes del estudio de sueño, porque cuando vaya al estudio de sueño, pues tú quieres que sí duerma. Entonces, no sé si ahí más o menos contesté la pregunta. Lo más correcto, o sea, lo que se te dice es sí tienes que hacer el estudio de sueño, pero a veces adaptándonos a nuestro medio, pues si ya tú tiene todas estas escalas altas, tuvo una exacerbación, pues a veces vas como que dirigiéndote al tratamiento. Hasta aquí, no sé si contesté. Sí, muchas gracias, doctora. Ahora, otra cosa importantísima. Hay 4 tipos de monitores para diagnóstico. Me voy a centrar en los 2 más utilizados. El monitor tipo 1, que es una polisomnografía en laboratorio, y el monitor tipo 3, que es generalmente tiene, o sea, si te das cuenta, la polisomnografía tiene muchísimos canales, como los muestras ahí. Los estudios simplificados o poligrafía respiratoria, los que más se utilizan es el de tipo 3, que generalmente trae 4 canales, que incluye el flujo, o sea, sí hay unas cánulas para medir el flujo, incluye saturación, frecuencia cardíaca, y trae unas bandas para evaluar el movimiento torácico. En un mundo ideal, efectivamente, la polisomnografía es el estándar de oro, porque además ahí evalúas sueño, o sea, le pones un electroencefalograma, evalúas todas las etapas de sueño, ¿no? No es el electroencefalograma completo, es algunos canales necesarios para ver en qué etapa de sueño estás. Entonces, el detalle está en que una polisomnografía es mucho más costosa, muchísimo más por fuera. En el mejor de los casos, hablando de un lugar medio, una polisomno te puede salir en 12,000 pesos y un estudio simplificado, una poligrafía respiratoria como en 4,000. Entonces, de aquí es que surge de hecho, una de las cosas que tenemos que evaluar al momento de decir, ok, sí requiere estudio de sueño, es candidato a qué tipo de estudio es. En general te dice, y también para eso te sirven las escalas de probabilidad. Si el paciente tiene alto riesgo, que es el que les decía, me está diciendo todo él que sí tiene apnea, o sea, tiene alto riesgo, lo único que quiero es un estudio que me diga, sí, sí tiene apnea, entonces puedo hacerle una poligrafía respiratoria. Ahora, hay indicaciones que se van directo a polisomno. Por ejemplo, si el paciente tiene comorbilidades importantes que se llama insuficiencia cardíaca descontrolada, arritmias descontroladas, hipertensión pulmonar importante, o sea, se tiene que ir a polisomno. Justo, por ejemplo, ahí en el hospital hace algún tiempo platicábamos de los pacientes que ven en arritmias, que luego les hacen algún procedimiento en electrofisiología. Esos de entrada se van a polisomno. Otra cosa importante es aquellos que tú quieres un estudio de sueño porque piensas en hipoventilación, o sea, en aquellos que te retienen CO2, la hipoventilación puede ser diurna o puede ser nocturna. ¿Quiénes te retienen CO2?
pacientes con enfermedades neuromusculares, pacientes con anormalidades de la caja torácica, pacientes con problemas diafragmáticos, en donde disminuye la FBC. O sea, todos aquellos en los que pienses hipoventilación se van directo a polisomnografía. Entonces, si hay esquemas, o sea, bien definidos de indicaciones precisas de polisomno. Esto para nosotros es importantísimo, o sea, escogerlo, porque es bien complejo que tú sospeches en apnea y que tal vez no escogiste bien el diagnóstico. Por ejemplo, le mandas a hacer una poligrafía respiratoria y sale negativa, generalmente es porque el médico no escogió el estudio correcto. Pero si sale negativa y tu sospecha sigue siendo alta, o sea, porque no encuentras otra explicación al ronquido, a la somnolencia, ya no le repites la poligrafía, se tiene que ir directo a polisomnografía. Entonces, en cuanto a estos dos estudios, como que cada uno tiene su indicación para realizarlas. ¿Y qué otra cosa? De lo que recuerdo que comentaste, otra cosa importante, cuando, por ejemplo, diagnostican apnea del sueño en el embarazo, importantísimo empezar tratamiento. O sea, no puede haber una embarazada. No es común, porque acuérdense que yo les dije que, o sea, antes de la menopausia no es tan frecuente la apnea del sueño. Va a ser raro que se encuentren una embarazada con apnea del sueño, pero sí es posible. Pero si hay una embarazada con apnea del sueño, o sea, es así, súper mandatorio que tenga tratamiento, porque se aumenta riesgo de preeclampsia, eclampsia, o sea, de todas las complicaciones durante el embarazo. Bueno, no sé si hasta acá alguna otra duda o seguimos con la parte de tratamiento. Creo que ya no hay dudas, doctora. Bueno, entonces seguimos. Esta es la forma de titular el CPAP. Inicialmente se recomienda iniciar, bueno, con una presión de 4 centímetros de agua, irlo titulando cada 5 minutos. Irlo incrementando de acuerdo a 1 centímetro, de acuerdo a lo siguiente, que haya mayor o igual a 2 apneas obstructivas o mayor o igual a 3 hipoapneas, o que se encuentren más de 3 minutos de ronquidos. Esto se puede ir titulando hasta la alza, hasta llegar a una presión de agua máxima de 20 centímetros de agua. Si el paciente se despierta mencionando que la presión está muy alta, se tiene que volver a titular a la baja hasta donde el paciente vuelva a quedarse dormido y empezar a titular nuevamente. Se tiene que tener 30 minutos sin ningún evento respiratorio, y posteriormente se pueden ir descendiendo la presión del CPAP, 1 centímetro de agua cada 10 minutos, hasta lograr los centímetros de agua mínimos, o que ya no haya eventos respiratorios. Y bueno, estas son las otras opciones que tiene el paciente. Si no llega a tolerar el CPAP, se puede hacer una exploración otorrinolaringológica o alguna videofibroscopía para buscar que no haya alguna alteración, ya sea en el paladar, en la pared lateral de la orofaringe, en la hipofaringe o en la epiglotis. Y también buscar mejorar la tolerancia en el CPAP mediante una cirugía valvular, la turbinoplastía o la septoplastía. O ya incluso pensar en el uso de dispositivos mandibulares. Y bueno, dentro del tratamiento farmacológico que tenemos disponible, están los inhibidores de la recaptura de serotonina. Bueno, sí es importante mencionar que toda la farmacoterapia que se ha descrito no ha demostrado que sea completamente efectiva para tratar la apnea obstructiva. Se pueden dar como adyuvantes, más bien no son el tratamiento de elección. Dentro de los inhibidores de la recaptura de serotonina vamos a tener la fluoxetina. En un estudio demostró una reducción de 57 a 34 eventos por hora sin alcanzar significancia estadística y sin cambio en niveles de oximoglobina. La paroxetina no demostró cambios significativos y se ha pensado en utilizar la mirtazapina. Sin embargo, no hay ningún estudio
reciente. De los supresores del sueño REM está la protriptilina, que es un antidepresivo tricíclico con efectos anticolinérgicos, que nos va a ayudar a inhibir la recaptura de serotonina y noradrenalina. Ha demostrado una disminución en el índice de apnea-hipopnea, así como una mejora en hemoglobina hasta en un 9%. Y la clonidina, en un estudio inglés, ha demostrado que esta agonista alfa-2 reduce el sueño REM entre el 30 y 40%. Sin embargo, se vio una mayor frecuencia en las apneas, convirtiendo las hipoapneas en apneas. Y estimuladores de la ventilación, como los derivados de la metiljantinas, que no van a causar impacto en los episodios obstructivos. Los antagonistas de opioides, como la naloxona, que demostraron un aumento en el 4% de la oxihemoglobina. Sin embargo, disminuyeron el sueño efectivo e incrementaron los despertares. Y otros que también se han estudiado y que no han sido efectivos es el doxapram y la nicotina. Y pues eso sería todo de mi parte. No sé si tienen dudas o preguntas o algún comentario, doctora. Ok, mientras ven, pues el primer paso es identificarlos. Si se dan cuenta, mencionaste muchos factores de riesgo que se engloban en varias de las escalas. O sea, es aquel paciente obeso, hipertenso, con síntomas como ronquidos, somnolencia. En la parte de fisiopatología, pues ya decías todo lo que ocurre. Mucho de esto secundario es hipoxemia intermitente. Hace un momento les comentaba acerca de cómo hacer el diagnóstico. Una vez que se tiene el diagnóstico, hay que evaluar el tratamiento. Entonces les comentaba, el tratamiento de elección es la terapia con presión positiva. De la parte farmacológica que comentabas hace un momento, no hay evidencia de que estrictamente para la apnea alguna se pueda utilizar. En muchos de ellos, la apnea está muy asociada a ansiedad y depresión y a insomnio. Entonces, en muchos de ellos utilizamos, por ejemplo, inhibidores de la recaptura de serotonina para mejorar esto que está asociado, ¿no? Para establecer cuál va a ser la terapia con presión positiva, mencionabas un algoritmo acerca, de hecho, si ustedes han escuchado, por ejemplo, primero hacemos ok, ya tienen el diagnóstico de apnea y el siguiente paso es la titulación, es decir, cuánto es la presión necesaria para que la vía aérea de ese paciente se abra, porque esto es diferente en cada paciente. No es lo más recomendable, pero hay algunas fórmulas propuestas. O sea, ustedes hay como una calculadora que, que dice, ok, ¿cuánto tiene de índice, de peso, de IMC, bla, bla, y ya te sugiere esto? Lo podríamos hacer solos si no tuviéramos otro medio. ¿Qué es lo más adecuado? Hacer la titulación. La mayoría de las veces la titulación se hace, o sea, la mayoría de los pacientes con apnea del sueño, o sea, tienen ese trastorno, no tienen alguna otra cosa adicional, o la mayor cantidad de pacientes que vamos a ver es como la apnea habitual, por así decirlo, no acompañada de algún otro trastorno del sueño. Entonces, a ellos generalmente le puedes dar un CPAP, recordemos que por sus siglas en inglés esto es presión positiva continua de la vía aérea, que es automático. Entonces, tú se lo programas y le programas una presión mínima y una máxima y solito se regula y te dice, ok, bueno, hay protocolos de 3, 5 hasta 7 días y te dicen, ok, se lo puedes dar al paciente, se lo lleva a casa, duerme con le llaman autoCPAP, o CPAP automático, y al final de estos días te arroja, bueno, durante este tiempo, o sea, la presión que se registró es de 9 y con eso tiene una apertura de la vía aérea. Entonces ya le puedes dejar uno que es fijo, es decir, que se programa 9 y se mantiene en 9 durante toda la noche. Esto es porque el fijo es mucho más barato que el automático, o de entrada pudieras dejarlo en automático. Este algoritmo que tienen en su pantalla es para la titulación en un estudio de polisomnografía. Es decir, yo les decía, hay varias maneras de titular. Uno es que le dejes un aparato automático que se lleva a casa y al final de estos días te registra cuánto requiere de presión. Otro es mediante este algoritmo
que pones acá, y este se hace durante el estudio de sueño, es decir, el paciente está durmiendo y de manera manual se va titulando. Aquí, como bien menciona este algoritmo, vas aumentando cada centímetro y tienes que ver que se corrijan los eventos, tanto de obstrucción, el ronquido, los microdespertares, y así, en términos sencillos, hasta que llegas a una presión en donde no tienes esos eventos. Recordemos que un CPAP, lo máximo que nos da de presión es 20. De hecho, en aquellos pacientes en donde tú ya estás con 20 y no corriges todos los eventos, por ejemplo, si nosotros utilizáramos este algoritmo, el siguiente paso es colocarle un binivel. Generalmente van a ser pacientes con comorbilidades importantes, o sea, muy obesos, que hipoventilan, porque insisto, la mayoría sí te va a salir con un CPAP, pero aquellos que no, o sea, ya le llegaste a la presión máxima y no se corrigen los eventos tanto de obstrucción como em, como por ejemplo que hipoventilen, que tengan hipoxemia, alguna otra cosa, o sea, no corriges todo, entonces ya empiezas con el binivel. El BiPAP son 2 presiones, una durante la inspiración y otra durante la expiración. Pero entonces, si se dan cuenta, esos serían como los 2 métodos para que nosotros titulemos. Al igual que para el diagnóstico, o sea, parece más padre que se titule en una polisomno, porque tú lo vas titulando manual, pero nuevamente, o sea, los costos se elevan. Entonces, y como la mayoría sí se puede tratar con un CPAP, lo más habitual es que le demos un equipo automático para que se lleve a casa. De ahí sale toda la información. De hecho, van a ver, cuando nosotros damos un CPAP, o sea, es de lo que salió en esto de la titulación. Y bueno, no sé si tengan alguna otra duda ahorita. Sí, doctora. No sé si me escucha, doctora. Sí, sí, sí. Quería saber por cuánto tiempo se debería dejar el CPAP a una persona, pues, y qué parámetros podríamos tomar en cuenta para irle quitando, o se permanecería como que por tiempo indefinido. Importantísimo la enfermedad, la apnea obstructiva del sueño es una enfermedad crónica, o sea, como diabetes e hipertensión, entonces el tratamiento es de manera continua, de manera indefinida, y eso sí hay que explicárselo a los pacientes, o sea, cada vez que ellos duerman van a dejar de respirar, entonces es algo que van a utilizar en adelante, ¿no? Los equipos tienen una vida, cuidándolos bien, aproximadamente de 10 años. O sea, la verdad es que, pues, para el momento del diagnóstico, o sea, ese equipo les alcanza, ¿no? Pero sí es algo que van a tener que utilizar de manera continua. Ya recuerdo que sí mencionaban los criterios para un adecuado apego. De hecho, el mismo aparatito, cuando tú ves la información de cómo lo estuvo utilizando, te arroja las gráficas y le pone una línea así de a las 4 horas de dormir y pone las barritas de cuántas horas lo usó. O sea, lo mínimo que debe de usarlo es 4 horas por noche. Te dice más del 70% de los días, que en la semana es aproximadamente 5 días. Pero lo habitual es que al paciente se le diga que siempre lo tiene que usar durante toda la noche y durante todos los días. Pero sí tendría que cumplir con ese criterio para decir que sí tenemos un apego adecuado. Generalmente es que cuando hacemos el diagnóstico, o sea, no es una enfermedad que revierta. Sí puede mejorar algunas condiciones. Por ejemplo, el índice de apnea y hipopnea, o sea, tiene una correlación con el índice de masa corporal. Si los pacientes aumentan o bajan de peso, su índice va a mejorar, pero es bien difícil que alguno mejore a tal grado de que ya no requiera la presión positiva. Lo que sí puedes cambiar es la presión. Por ejemplo, se dice que cuando hay un cambio de aproximadamente el 10 al 15% del peso corporal, tienes que reevaluar si retitulas. Un ejemplo, un paciente que pesa 100 kilos y que está utilizando una presión de 14, luego baja, no sé, a 85 kilos, tendríamos tal vez que retitular para ver si todavía requiere esa presión de 14 o requieres bajarla. También dejarles una presión más alta de la que requieren puede ser incómodo para el paciente y hace un efecto en el que se originan apneas paradójicas, es decir, le puedes originar más apneas si la presión está más alta.
pero el tratamiento es de manera indefinida. Algo que también me parece importante que comentaban, efectivamente en mayores de 65 años, cuando se hace el diagnóstico, es más controvertido el éxito del tratamiento. Creo que aquí sería pues individualizar el caso, si el paciente sí está muy somnoliento, si tiene muchos ronquidos, y, o sea, si vemos como muchas manifestaciones de la apnea, pues entonces sí podríamos considerar iniciar el tratamiento. Hay otra pregunta, doctora. Sí. Un porcentaje de los pacientes que tienen CSF puede quedarse algún tiempo al menos sin terapia convencional. Entonces, sí, un porcentaje que Nomás si me repiten, por favor, porque no escuché. Pregunta que qué porcentaje de pacientes que se someten a tratamiento quirúrgico pueden estar sin el CPAP. Ok. Para tratamiento quirúrgico hay dos cosas importantes. Uno es el tratamiento de vía aérea superior, que la técnica más descrita es la vulopalatofaringoplastía. La realidad es que tendrían que ser casos muy seleccionados. La mayoría de los pacientes adultos pasan por un trastorno en los músculos dilatadores de la faringe, no por otras anormalidades de la vía superior. Entonces es por eso que el tratamiento quirúrgico de vía aérea superior no va a ser superior a la terapia con presión positiva. Otra cosa importante en cuanto a tratamiento quirúrgico que también quisiera mencionar es la cirugía bariátrica. Por ejemplo, en el caso de cirugía, me voy a enfocar, en el caso de cirugía bariátrica, lo que te hace, como evidentemente disminuyes de peso, disminuyes el índice. Sí les ayuda, o sea, les ayuda muchísimo, pero la verdad es que, o sea, más del 90% va a estar, sí, o sea, va a continuar utilizando la terapia con presión positiva. ¿Qué es lo que hace la cirugía bariátrica? Como son pacientes con un peso importante, pues son pacientes que a veces pudieran tener un índice de 80 y se los va a bajar a 40, 35, o sea, va a haber una importante mejoría en el índice de apnea y hipopnea, pero finalmente la mayor parte de ellos se va a mantener en una apnea grave. Entonces, ahora, si les ayuda en el sentido de que entre menos índice de apnea y hipopnea tenga un paciente, pues va a ser mejor, ¿no? Entonces, en el caso de y otro importantísimo, todos los pacientes que van a protocolo de cirugía bariátrica, todos deberían tener esta parte de estudio para descartar apnea del sueño, porque pues sí hay mayor riesgo de complicaciones perioperatorias y se ha establecido que si se diagnostica un trastorno del sueño como estos, tienen que utilizar tratamiento idealmente 2 meses antes de la cirugía. La verdad es que en cuanto a cuántos remite, no hay un porcentaje bien establecido. De hecho, por eso se dice que, o sea, no te va a sustituir o sea, no hay algo que sustituya como tal a la terapia con presión positiva. Se ha hablado de, efectivamente, el primer contacto que tiene el paciente por ejemplo, si al primer contacto, la primera semana que lo usó no le gustó, lo sintió muy fuerte, le secó los ojos, o sea, lo que sea, esa va a ser la primera impresión que tenga y la experiencia como que no le va a dejar aceptarlo. Entonces hay que tener mucho cuidado en cuanto a la programación y en cuanto al confort del paciente. Las terapias alternas, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, estos dispositivos de avance mandibular, te dice en quiénes, o sea, usarlos en aquellos que no te toleraron la presión positiva. Ahora, la realidad es que a pesar de que se cuide todo esto, sí es cierto que de aquellos pacientes que tú ves y que les indicas un dispositivo de presión positiva, al año, a lo mucho el 50% lo va a estar usando por diversas causas, porque no lo pudo adquirir, porque si lo adquirió no lo quiso seguir usando. Esa es una cosa así que pues hay que vigilar y que en algún futuro tal vez habría que mejorar en cuanto al apego. ¿Algo más? Creo que ya no hay dudas, doctora. Ok, Muchas gracias, doctora. Nos vemos el gracias, doctor. miércoles. Pues nos vemos el miércoles. Hasta luego. Gracias. Bye. Gracias.